Buenas tardes amigos de Perú 21, bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Oscar Quispe y de inmediato nos vamos a conectar con Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior. ¿Y por qué? Porque hoy la policía en una conferencia de prensa negó el uso de perdigones y detenciones arbitrarias durante las protestas de Lima. Señor Valdés, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Qué tal? Con gusto. Bien, muchísimas gracias por atendernos. Hoy en una conferencia de prensa la policía negó el uso de perdigones, ¿no? Y además dijo que no se habían realizado detenciones arbitrarias. Señor Valdés, ¿cuál es el protocolo, ¿no? De su experiencia, de su paso por el Ministerio del Interior, ¿cuál es el protocolo que debe seguir la policía para precisamente controlar manifestaciones, ¿no? Realizar control de ciudadanos durante las manifestaciones. A lo largo de los años ha habido una evolución con respecto a los manuales y protocolos que hay que seguir. Desde el año 2004 hasta el año pasado, 2019 inclusive, se han producido diversas normas, reglamentos, manuales. Todos están orientados al control del uso de la fuerza y están orientados además a circunscribir el uso de la fuerza al ámbito de los derechos humanos, y también hay un manual específico para todo aquello que es el control del orden público. Ahí se establece, digamos, el tipo de gente que debe participar, la formación que deben tener, el tipo de armamento que se puede usar, etcétera, ¿no? Eso es a lo cual se ha referido hoy día Sanabria. Sanabria lo que dice es que está reconocido, no está permitido el uso de canicas, ni está permitido el uso de perdigones de metal. Entonces, ahí entramos en una contradicción, puesto que, de acuerdo a los reportes del Ministerio de Salud y del Ministerio Público, lo que se ha encontrado en los cuerpos de los heridos y de los fallecidos son precisamente ese tipo de material que no está permitido. Claro, el general Sanabria, que por cierto él es el jefe de la región policial Arequipa, ¿no? Que bueno, ha dado la conferencia de prensa hoy en Hoy, Lima, ¿verdad? Él ha dicho que los efectivos solo emplearon perdigones de goma no letales establecidos para este tipo de procedimientos, ¿verdad? Entonces la pregunta se cae de madura, ¿de dónde salieron esos perdigones que hemos visto, esas canicas? Y como decía la autopsia, ¿no? Que se realizó a uno de los fallecidos, de plomo, prácticamente. Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? la respuesta la ha dado el propio general. O sea, el Ministerio Público tiene que intervenir, y hay una denuncia planteada, y esa denuncia implica el tener que intervenir e investigar. Como el general ha manifestado, es un tipo de munición prohibida. Eso es una versión, la versión de parte de la Policía Nacional. Vuelvo a repetirlo, lamento que no haya sido su comandante general de la policía que haya dado la cara, ni el jefe de la región policial, tanto que ya el ministro del Interior, Rodríguez Limo, digamos, pese a que dijo que había dado la orden, no ha salido a los medios. Lamento que haya sido el propio general Sanabria, que es un general que ha tenido muy buena performance en estas cosas. Sea como fuere, ahí están los heridos, ahí están los cuerpos, ahí están los reportes de los médicos, ahí están inclusive las canicas sacadas en los cuerpos de algunos periodistas, están las municiones. Entonces ahí se pondrá en el otro lado de la balanza lo que se ha obtenido como consecuencia de la intervención policial, o como consecuencia en todo caso del encuentro, y habrá que tomar una decisión. Pero desde mi particular punto de vista, eso salió desde el lado de las fuerzas policiales. Entonces hay que investigarlo, ¿no? Ahora que ya está por asumir señor Francisco Sagasti, ¿no? La presidencia de la República, ¿cuál debería ser el papel que cumpla o cuál debería ser el perfil de ministro del Interior que se asigne, ¿no? El nuevo ministro del Interior. ¿Cuál sería la principal tarea del ministro del Interior en este contexto? A ver, definitivamente el ministro del Interior tiene que ser un civil. Hemos tenido ya no sé si no 3, 4, 5, ya perdí la cuenta. Todos han sido los últimos ministros del Interior policías. Hemos tenido un desastre en el año 2020. Cambios de comandante general, cambios de ministros del Interior, todos de efectivos policiales en retiro o recientemente retirados.
Todo se originó con la pandemia, con esta crisis, por estas versiones espantosas de corrupción que se beneficiaron digamos, de la salud de los policías a comprar equipos de protección personal realmente de última. Más de 500 muertos, policías, más de 500 muertos como consecuencia de la lucha contra la pandemia y del deficiente equipo que tuvieron. Entonces, eso lo que me lleva a mí a decir es que la principal tarea del ministro del Interior civil, porque tiene que tener un diálogo político con las instancias que hacen de la seguridad una instancia política, hay que conversar con alcaldes, hay que conversar con otras instancias del sector o de los otros sectores, hay que generar iniciativas de concordancia con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio de Vivienda, en fin, para tener barrios seguros. Entonces, en ese proceso, el ministro debe tener realmente una agenda muy pequeña de 6, 7, 8 cosas que lograr, y entre ellas yo le daría prioridad al sector interior, concretamente a restablecer la moral policial. La moral policial ha quedado realmente machucada, ha quedado realmente muy dolida, muy resquebrajada con estas últimas intervenciones. Lo dijo el propio general Sanabria: no se puede seguir acusando a la policía en su totalidad como si fuesen asesinos. Eso me parece un error. La Policía Nacional, insisto, ha tenido 500 muertos con la pandemia, tratando de salvar a la población. La Policía Nacional se enfrenta diariamente con la delincuencia. Entonces, hay que poner las cosas en su verdadera dimensión y en el lugar que le corresponde. Pero cuando digo esto, digo también que lo que hay que mirar es hacia adentro, porque hay que darle bienestar a la policía en las comisarías, en las direcciones de investigación criminal. Es decir, no se ha hecho nada, las comisarías son un lugar de hacinamiento, que además eso hizo que se propalara el virus de una manera, bueno, en fin, que ha tenido las consecuencias que ya sabemos. Entonces hay que trabajar hacia adentro de la policía, hay que generar una sensación de bienestar en la policía, hay que pensar en la policía es necesaria para el país, y hay que capacitar a la policía para el manejo también del control del orden público, hay que refrescar conocimientos, hay que darles opciones de toda naturaleza para darle el lugar que le corresponde a la Policía Nacional. Esto es para mí un mandato que debe tener el ministro, que debe ser prioritario. Eso es hacia adentro, y en el frente externo hay que lidiar con la inseguridad que sigue creciendo, que está retomando los niveles de años atrás, y eso supone obviamente un nivel de inversión que se puede ejecutar en el corto plazo para generar mayores niveles de comunicación, mayores niveles de patrullaje, mayores niveles de intervención, para generar bienestar también para la ciudadanía digamos, en su seguridad, y obviamente también en la denuncia en las comisarías. Y así hay una agenda más o menos corta. Hablemos también de crimen organizado, hay que potenciar la DIVIAC, hay que potenciar las de PINCRIS, y trabajar en lo que esto es control del orden público, ¿no? Esto es básicamente a rasgos generales lo que podría decirles. Durante la pandemia, la moral de la policía, bueno, creo que subió porque la gente, ¿no? Salía de sus casas a aplaudirlos. Hubo un tiempo que a las 8 de la noche se estableció que cada vez que pasaba la patrulla policial se aplaudía. Pero lamentablemente ahora, pues por los malos efectivos, malos agentes policiales, como dijo el general Sanabria hoy, ¿no? La moral de la policía está muy golpeada. Entonces, ¿cómo hacer para que la policía en su totalidad no se sienta afectada, magullada, ¿no? Porque vamos, en la institución hay muy buenos agentes de la policía, ¿no? Del área de investigación, gente, gente valiosísima. Pero claro, como en todo lugar, hay también gente o malos elementos, ¿verdad? ¿Cómo se hace entonces para que la institución vuelva a recobrar, o para que la gente vuelva a recobrar confianza en la institución? Hay 3 cosas que se pueden hacer. Hay que reconocer a la policía en todas las cosas positivas que viene haciendo día a día a nivel de la lucha contra la delincuencia. Eso es lo primero que corresponde hacer. Lo segundo, creo que hay que darle a la policía una señal de que se va a hacer realmente, ¿cómo puedo decirlo?, frontal en la lucha contra la corrupción, y me refiero a la corrupción que le hace daño a la policía.
esa corrupción que está enquistada en los sistemas policiales, que permite que se hagan, digamos, negocios con el rancho policial, que se hagan negocios con los equipos de protección personal, que se hagan negocios con los chalecos antibalas, que se hagan negocios con los esquemas de comunicación, que todos en su conjunto permiten que la policía tenga una mayor seguridad para poder enfrentar la delincuencia, y eso tiene que darse una señal clara de que aquellos oficiales responsables de la corrupción que atentan contra el personal policial van a ser sancionados en el corto plazo. O sea, reconocer a la policía, sancionar la corrupción que afecta a la policía, y lo tercero, hay que darle mejores condiciones de trabajo al personal policial a nivel nacional y en todas partes del país. Sus condiciones de trabajo son realmente patéticas en muchos casos. Sé por experiencia propia, porque además estando ya fuera del Ministerio del Interior, he tenido la posibilidad de recorrer algunas comisarías y de estar en el interior del país, y la gente en esas comisarías no tiene ni siquiera catres ni colchones donde descansar, y la gente que está haciendo operativos, a diferencia de las Fuerzas Armadas que tienen obviamente unos recursos envidiables, la policía tiene que alojarse en lugares en pocilgas para poder subsistir. Eso no es un pésimo mensaje a la policía, porque se está diciendo que no reconocemos su valor. Entonces, eso es, como digo, lo primero que hay que hacer para recobrar la moral policial. Y bueno, y ahí en adelante empezar a trabajar y a construir diversos esquemas de acción, ¿no? De acción hacia adentro y de acción hacia afuera. Bien, doctor Valdés, le agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias. Con gusto. Muchísimas gracias. Fue Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior. Usted ya lo escuchó, pero si quiere volver a ver esta entrevista, lo puede hacer en la página web de Perú 21, www.peru21.pe, también en todas nuestras redes sociales y en la edición de este miércoles 18 de noviembre, la edición impresa, por supuesto, de Perú 21. Mi nombre es Oscar Quispe, permiso.